Chef Lorena. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Contentas de que nos toquen la cocina. Ay, sí, y además con una receta que promete estar deliciosa, ¿no es así? Así es, y económica principalmente. Y muy sana. Muy bien. Muy sana, croquetas de surimi con una ensaladita verde y una salsa tártara. Oye, la salsa tártara está difícil de preparar, No, Chef? súper fácil. Muy bien, vamos a ver si es tan cierto esto. ¿Qué tal si conocemos los ingredientes? Ay, sí, vamos. Vamos a repasar los ingredientes para esta preparación entonces. Así es, para estas croquetas de surimi y salsa tártara, una preparación para 4 personas, vamos a necesitar 5 piezas de echalote picado finamente. 2 cucharadas de perejil finamente picado. 100 gramos de galletas saladas desmoronadas. Una cucharadita de salsa de chile tabasco. 350 gramos de mayonesa. 2 piezas de huevo. 3 cucharadas de mostaza. 35 gramos de cebollín picado. 900 gramos de surimi. Aceite de cacahuate para freír. Chal y pimienta. Eso. Y también, tenemos 300 gramos de mayonesa. así es, 100 gramos de pepinillos encurtidos finamente picados. Necesitamos 20 gramos de alcaparras picadas. Una pieza de huevo cocido finamente picado. Salsa tipo inglesa al gusto. Salsa de chile tabasco. Sal y pimienta, y estos son para la salsa tártara, que Tártara. vamos a tener Está 2 preparaciones entonces hoy. Es correcto. Muy bien. Es correcto. Ok, bueno, entonces vamos a darle caña porque el tiempo apremia, ¿verdad? A ver, Así es. vámonos. Ok, Gaby, vamos a empezar contigo. Para hacer nuestra salsa tártara, lo único que vamos a hacer en un procesador, señor, señora, o en una licuadora, vamos a incorporar nuestro pepino encurtido, que ya lo venden así, ahí se alcanza a ver perfectamente. Pepino, huevo cocido, Uy, qué rico. nuestras salsas, exactamente, y mayonesa. Mayonesa. Las alcaparras también, Gaby, de aquel lado. Todo al procesador, la licuadora, y le damos play. Eso te toca a ti, compañera. Muy bien. Muy bien. Es lo ¿Y que a mí mejor qué va me a vas a quedar. poner? Ahora, del otro lado vamos a comenzar. Pame, ¿me puedes pasar el bowl? Vamos a comenzar primero, voy contigo, Pame, con nuestro echalot. Echalot finamente picado lo vamos a comenzar a acitronar en una cacerola previamente caliente. ¿Qué es el echalote? El echalot es primo hermano del ajo. Está como un sabor entre cebolla y ajo. Es un toque muy delicado, muy suave, diferente al que nos da la Yo lo cebolla y el ajo. identificaba más como una cebolla que como ajo, chef. Mira. Ajá, sí, no, Es son como primos una hermanos. mezcla. De hecho, muchos dicen el ajo grandote, porque se da la Claro. apariencia que es un ajo grande. Ok, O una cebolla morada chiquita. chiquita, exactamente. Muy bien. Ok, vamos a comenzar a sudar nuestro echalot para preparar nuestras tortitas. De aquel lado, Pam, me voy contigo. Nada más le vamos a dar una salteada, no quiero que agarre color. Y Pame, tomamos entonces una cucharita, perfecto. Ahora vamos a comenzar a agregar nuestro surimi. Tú métele la cuchara, compañera. Ah, muy bien. Yo le meto mi cuchara, como siempre. El surimi nos los vamos a encontrar de esta presentación. ¿Ok? Esto lo vamos a meter, lo vamos a picar o lo vamos a meter en un procesador. ¿Cómo vamos, Gaby? Perfectísimo. ¿Qué es el surimi? Si quieres, Porque vente lo para acá, podemos amiga, para que encontrar en chequemos. los mercados, en el supermercado, en tiendas de conveniencia. ¿Qué es? El surimi es lo que conocemos como la salchicha de mar. Lo conocen muchos como Míralo. salchicha de mar. Exacto, muy bien. Ahí está. Ok, lo que nos va a mezclar, Gaby, bien procesado, nos va a dar esta consistencia. Vamos a ver. Nada, le falta un poquito de tiempo, pero exacto, nos va a dar esto. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya te quedó, Gaby. Muy Ahí ya bien. quedó y quedó muy bien. Ahora Yo lo que sigo vamos a metiendo mi hacer, cuchara, chef. lo que vamos a hacer con el surimi va a ser mezclarlo con nuestro echalot, nuestro huevo, nuestra salsa picante, mayonesa. Y de aquel lado, Pamela, me puedes pasar la mostaza. En este caso yo utilicé mostaza que tiene todavía el grano, ¿ok? En casita, si no lo tienen, no se preocupen, podemos utilizar la convencional, La la que que nosotros tengamos. conocemos, exactamente. Muy bien. Vamos a mezclarlo y de este lado. Ahora les muestro. En la receta dice galletas, sí, ¿verdad? Dice galletas saladas. A mí en lo personal me gustan más de estas. Yo sé, señor, señora, que ya saben cuáles son. Saben como a mantequilla. No sé, me recuerdan mi niñez. Ah. Las vamos a meter en un procesador o en una licuadora y lo mismo, le vamos a agregar. Esta ya está mezclada con nuestro perejil picado. Pam, dale duro, dale duro. Ahora, lo que Ya está está. Pamela de aquel lado, vamos a comenzar a armar nuestras tortitas. Eso. A Ok, ver. muy bien, Ya está, exacto, Pam, chef. exacto. Ah, muy bien.
Bueno, de este lado yo me adelanté, compañera, ya tengo una mezcla hecha. mezclando, que bate. El aceite de cacahuate lo consiguen fácilmente en los supermercados. Ya Bien. viene así, aceite de cacahuate, y le da otro toque especial. Ok, vamos a formar nuestras tortitas y las vamos a meter a freír en aceite caliente. Muy bien. Esto es muy sencillo, práctico. Ya tenemos nuestra salsa tártara, ponemos a freír nuestras tortitas y servimos con una ensalada. ¡Qué rico! Fácil. Chef, y muy sencillo además. Súper fácil, compañeras. Así es. Muy bien, pues ¿qué les parece si vemos otra vez los ingredientes por si se le perdió alguno? Vamos a checarlo. Para estas croquetas de surimi y salsa tártara vamos a utilizar 5 piezas de chalote picado finamente, Así es, 2 cucharadas de perejil finamente picado también. 100 gramos de galletas saladas desmoronadas, Una cucharadita de salsa de chile tabasco. 350 gramos de mayonesa, 2 piezas de huevo. 3 cucharadas de mostaza, 35 gramos de cebollín picado. 900 gramos de surimi Aceite de cacahuate para freír. y sal y pimienta. Así es. Y para la tártara vamos a necesitar 300 gramos de mayonesa. 100 gramos de pepinillos encurtidos y picados finamente. Muy bien. 20 gramos de alcaparras picadas. Una pieza de huevo cocido finamente picado. Salsa tipo inglesa al gusto. Salsa de chile tabasco. Chal y pimienta, como dice Chal la y chef. pimienta. Chal y pimienta. Y Y ya nada miren. más las Ay, bañamos Dios con mío. unas poquitas. Esta hay que medirla porque es un poquito fuerte. Ya es a gusto, pero está... Déjamela ahí. Sí, ¿verdad? ahí Déjame la déjala, salsa. déjala, Déjala no hay ahí. problema. Esa no Oye, está pues de vamos más. a tener que probar. Muchísimas gracias, Gracias a Lore. ustedes.